Cuando hablamos de el arte colonial rioplatense, o sea, Río de la Plata, el virreinato de Río de la Plata, antes que exista nuestra república, se han dado manifestaciones muy tardías de arte colonial. Ustedes saben que el virreinato de Río de la Plata prácticamente se fundó cuando ya empezaba el movimiento de independencia, duró muy poquito, fin del siglo XVIII. Si lo contrastamos con otras zonas de América, donde la organización social, política, cultural era mucho más antigua, no podemos compararnos con el barroco iberoamericano que se dio en México, en Alto Perú, en Lima. Entonces, nuestro barroco llegó en forma muy tardía, casi que no existió, de manera tal que lo que tenemos en Río de la Plata es fundamentalmente la obra de los jesuitas, a través de un arquitecto que ustedes no pueden dejar de tomar en cuenta, que es Andrea Bianchi, tal vez el primer arquitecto que llegó a nuestra región, que va a desarrollar obras tan disímiles como la Catedral de Córdoba, como el Cabildo de Buenos Aires, como tantas iglesias de Buenos Aires, y los jesuitas también desarrollaron lo que se llaman las estancias jesuíticas. Eso es lo más parecido que tenemos al barroco iberoamericano, porque después, a medida que nos acercamos más a nuestra ciudad, más que un barroco, pareciera que estuviéramos viendo o un neoclasicismo o un renacimiento tardío. Cuando observamos las iglesias de nuestra ciudad de Buenos Aires, se caracterizan por su modestia decorativa. Poco tiene que ver con el horror vacuo y barroco que habíamos hablado de Europa. No sé si soy claro. Cuando ustedes observan el convento que tienen acá enfrente, la famosa Casa de Retiros, que es uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires, podríamos hacer un zoom, no sé si la gente en internet podrá ver algo, pero acá tenemos un edificio que se caracteriza por la modestia decorativa y es del periodo colonial, pero poco tiene que ver con el barroco iberoamericano que estuvimos mostrando, con el barroco europeo mucho menos. ¿Por qué? Porque nuestra región era muy modesta, muy pobre y perdida en el imperio colonial europeo. De manera tal que la iglesia del Pilar no es el mejor ejemplo de barroco iberoamericano. Incluso cuando acá tenemos una imagen mejor del edificio que tenemos enfrente, vemos la modestia de nuestra arquitectura colonial, que hay mucha bibliografía que ustedes pueden ver para poder estudiarla, porque un estudiante de turismo no puede dejar de conocer lo que tenemos nosotros. Bueno, en fin, esto es lo que quería señalar, que no solo tenemos iglesias del periodo colonial, tenemos los cabildos, que son las casas de gobierno municipal, que también se caracterizan por su sencillez. Nuestro cabildo de Buenos Aires y nuestra arquitectura colonial fue muy maltratada a lo largo del tiempo, por eso hay tan poca arquitectura colonial. La mayoría de lo que tenemos, como ustedes ya lo saben, es neocolonial. Fue muy maltratada, el caso típico es la Casa de Retiros, que fue amputada para abrir una estación de servicio. Caso típico, tantos edificios coloniales que fueron demolidos en la época de la generación del 80, cuando la Argentina era una potencia mundial y renegaba de la modestia de la arquitectura colonial, entonces había que armar grandes palacios franceses y lo español era despreciado. Caso, el ejemplo cuando por razones políticas, como en la época de Perón, del segundo gobierno de Perón, cuando se quemaron tantos edificios de iglesias del periodo colonial, de manera tal que el maltrato fue por distintas cuestiones que fueron. El caso del Cabildo es un paradigma, porque fíjense, el Cabildo, todas las amputaciones que fue recibiendo a lo largo de su historia, ¿no? De su forma original, como lo diseñó Andrea Bianchi. Como se consideraba que era un edificio muy modesto, se le quiso hacer un campanario más alto, porque parecía que la Argentina era muy poderosa, era un país y realmente lo era, llegó a ser la quinta potencia mundial a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, de manera que se le quiso hacer un campanario más elevado. Como los cimientos no aguantaron, hubo que amputar esa torre. Como después se tuvo que abrir la Avenida de Mayo, hubo que amputar 3 arcos del lado norte. Como después se tuvo que abrir la Diagonal Sur o la Avenida Roca, hubo que amputar 3 arcos del lado sur, de manera que el cabildo que nosotros tenemos
es un invento nuevo, una reconstrucción total de 1940. Y así podemos ver muchos edificios que ingenuamente el público puede creer que es del periodo colonial, como la Casa de Tucumán, y como tantas otras obras que son directamente falsificaciones para de algún modo conformar a lo que puede ser el ciudadano o el turista, ¿no? Un ejemplo interesante es la ciudad de Salta, ¿no? Que el turista cree que es una ciudad enteramente colonial, cuando son pocos los edificios del periodo colonial, el 90% son del siglo XX, siguiendo una ordenanza municipal que pedía que se los construyera de estilo neocolonial. ¿No es cierto? Creo que es de interés esto para ustedes, ¿no? Entonces, esto es con lo que quería cerrar, que la gran mayoría de los edificios que ustedes van a ver en Argentina y en Buenos Aires, probablemente, más si están en buen estado o si tienen muchos elementos del barroco, correspondan, fíjense, si tienen mucho de barroco, sospechen, probablemente sean del siglo XX y sean del periodo neocolonial. Si son modestos, tal vez sean auténticamente coloniales. Bueno, esas son las paradojas de nuestra historia, y ahora sí terminamos. Y bueno, les pido que por favor visiten los videos, hagan los comentarios correspondientes, se suscriban para que podamos saber si hay interés en hacer todo este esfuerzo, que realmente es mucho, esfuerzo de producción y de edición. Y bueno, próxima clase entonces vamos a llegar a la etapa final del barroco, que es el rococó, y la violenta reacción, no solo estética, sino también política, que va a provocar el neoclasicismo.